noches. Gracias por acompañarnos. Ideas encontradas. Para este servidor, Juan Pablo Uribe, muy placentero que podamos vernos y escucharnos. Nos escuchamos a través de la radio, HIZ 730 AM, 730 AM y todos los sistemas de cable de la República Dominicana. Gracias por estar con nosotros. Muchas llamadas recibimos ayer martes, porque hubo una presentación especial en el horario de Ideas Encontradas, el lanzamiento de un programa del despacho de la primera dama, doña Cándida Montilla de Medina, a propósito del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que es una de las grandes preocupaciones del mundo de la salud, del mundo de la medicina. Y cuando decimos del mundo de la salud y de la medicina, no nos estamos refiriendo metafóricamente al mundo dominicano, sino a ese mundo globalizado. Es uno de los males, es una de las enfermedades que con mayor virulencia y extensión ataca a las mujeres. Y qué bueno que el despacho de la primera dama pues tenga entre sus preocupaciones programáticas básicas la educación preventiva y el apoyo solidario a las mujeres que están afectadas o que pueden ser afectadas por esta grave dolencia, el cáncer de mama. Bueno, pues esa amplia legión de teleradio oyentes que tenemos y de amigos y amigas que nos siguen a través de la internet, comenzó a llamarnos, tanto a Guido Gómez Mazara como a este servidor, porque el programa no estaba en el aire y había esa programación especial en nuestro horario. Y pues nada, le decíamos que no tuvieran preocupación, que nosotros cedimos la hora, autorizamos a la dirección del canal de Teleradio América para que esta presentación especial del despacho de la primera dama y la locución de doña Cándida Montilla de Medina, así como del ministro de Salud, pues tuviera acogida comunicacional en nuestro espacio, porque es parte de la política de nosotros, aquí en Ideas Encontradas, servirle al país, servirle a la sociedad. Y ese mensaje estaba pues cónsono con esa línea que diariamente nosotros expresamos. Al amigo Bonetti, Camilo Bonetti, un saludo y un abrazo, debe estar viéndonos. Camilo Bonetti, desde que llega a su casa, pues con un grupo de amigos dominicanos y dominicanas, por lo general se reúnen a ver Ideas Encontradas. Él trabaja, él vive, y estos dominicanos en Centroamérica, en San Pedro Sula, Honduras, y desde allá recibimos esa llamada, así como de amigos
de, de Nueva York y de Miami que nos llamaron anoche. Y bueno, ni hablar de la cantidad de llamadas extraordinarias que tuvimos de aquí, del país, de gente que nos ve y gente que nos escucha en la radio. Le decíamos a don Dani, que es el eficiente administrador general de esta Teleradio América, de este multimedio, que hablábamos de la importancia de la radio. Y Dani nos decía que los estudios que él tiene en su poder es que miles de dominicanos, sobre todo en el Gran Santo Domingo y en el interior del país, le dan seguimiento a la programación de Teleradio América a través de la radio, de HIZ 730 AM. Así que a todos estos amigos y amigas que llamaron a Guido Gómez, que nos llamaron a nosotros, gracias por esa preocupación. Pero qué bueno que ese mensaje, que ese programa de anoche estuvo dirigido a la salud, estuvo dirigido a la preservación de la vida, en este caso de la vida de la mujer dominicana, de la mujer de cualquier parte del mundo ante una enfermedad tan agresiva como el cáncer de mama. Y hablando de salud, y antes de pasar con nuestro invitado, después de esta parte introductoria de ideas encontradas, hablando de salud, hoy se cumplirá el tercer día de paro del sector salud en la República Dominicana. Bueno, mañana, específicamente, puntualmente mañana, a las 8 de la mañana, se levanta el paro general del sector salud en la República Dominicana. Y cuando decimos del sector salud, porque no tan solo está incluido el Colegio Médico Dominicano, los médicos y las médicas, también las enfermeras y los enfermeros, el bioanalistas, psicólogos y bueno, el personal de apoyo, la gente que trabaja en los hospitales, mayordomía, en fin, todo esto estuvo apoyando esta convocatoria a paralización que ha encabezado el Colegio Médico Dominicano. Y nosotros el lunes nos referimos ampliamente y con absoluta claridad y responsabilidad sobre este tema. Que no le chuven los perros al Colegio Médico Dominicano. Que no lancen el discurso con el eje temático de la insensibilidad, de la inhumanidad contra los médicos y las médicas y los enfermeros y las enfermeras. Nosotros dijimos, la responsabilidad fundamental, el índice acusador por este paro médico que afecta fundamentalmente a los desheredados de la fortuna, a los excluidos socialmente, a los pobres, a los carenciados, a los que tienen menos recursos, a los que no pueden acudir a un centro de salud privado. A eso es que afecta fundamentalmente, esencialmente, el paro en el sistema hospitalario público de la República Dominicana. Pues la responsabilidad no la dirijan contra el Colegio Médico Dominicano. Ellos paralizaron, es cierto, pero la responsabilidad descansa en el gobierno dominicano, comenzando por la cabeza del gobierno dominicano. Es así, vamos a hablar las cosas con transparencia, sin rebuscamientos y sin medias tintas. La gente me dice, pero Juan Pablo, pero los médicos también. Sí, ok, ellos paralizaron, pero paralizan a partir del incumplimiento de la palabra empeñada. ¿La palabra empeñada por quién? Por Temístocles Montaz, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. No.
Temístocles Montaz fue el vocero de una postura gubernamental expresada en el proyecto de presupuesto, que ya está en el Congreso. Y por cierto, nuestro invitado es una pieza clave en el conocimiento de ese presupuesto por la posición que ocupa en el Congreso dominicano, y será un tema que abordaremos con él. Bueno, pues Temístocles Montaz, como ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, fue la expresión de una postura gubernamental de que no habrá aumento salarial, el costo de la vida subiendo, la inflación golpeando el bolsillo de la gente, la inflación golpeando el salario de la gente, la inflación empequeñeciendo la calidad de vida de la gente, que tiene que ser malabarista, que tiene que ser el dominicano que vive de un sueldo, el dominicano que vive de un salario, tiene que convertirse en un taumaturgo para manejarse con esos ingresos, para poder comprar, porque ahora sí es verdad que hay melao, ahora sí es verdad que los que querían mambo están cogiendo mambo, porque ahora sí es verdad que los supermercados son casas del terror, ahora sí es verdad que las farmacias son casas del terror, que los servicios médicos son receptáculos del terror, ahora sí es verdad. Bueno, pues al expresar esta postura, la gente, como se dice en buen dominicano popular, se ha engrengreñado, se ha encacatado. Y los médicos dicen, no, pero el presidente de la República, el principal responsable, dijo, me comprometo con los médicos, con el Colegio Médico Dominicano, a un aumento salarial. Y va a estar expresado en el presupuesto. Cuando envían ese presupuesto al Congreso, no está contemplado ese aumento salarial. Pero también están reclamando aumento salarial los maestros y las maestras de la República Dominicana. Hoy hubo una rueda de prensa de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP. Hoy hubo una protesta también del sindicato de la Asociación Nacional de Profesionales Agrícolas, ANPA, los agrónomos pidiendo aumento salarial, porque es que la gente prácticamente no puede vivir con lo que está ganando ahora, fruto del séptimo paquetazo fiscal que en 9 años le ha propinado en las costillas al pueblo dominicano. El PLD, son 9 años de gobierno y son 7 reformas fiscales, 7 paquetazos que le han dado en la madre económicamente a la gente, a la clase media, a los sectores populares, a los empleados públicos y privados, a los profesionales, a los obreros, a los campesinos, a las amas de casa. Esa es la realidad monda y lironda. Qué pena que por no honrar su palabra en el presupuesto, la primera reacción es esa convocatoria del Colegio Médico Dominicano que mañana termina a las 8 de la mañana. Pero todos los sectores sociales y laborales están reclamando un justo, merecido, urgente reajuste salarial. Porque la gente sencillamente no puede vivir después de ese séptimo paquetazo fiscal y con esta estafa de los combustibles todos los viernes. Después de la pausa, nuestro invitado estará aquí en la mesa de ideas encontradas. Él es el vocero del bloque parlamentario del Partido Revolucionario Dominicano. Bloque parlamentario que se ha unificado, sobreponiéndose a las diferencias y a las contradicciones que en estos momentos atraviesan orgánicamente al Partido Revolucionario Dominicano. Allá en el Congreso de la República, los diputados del
PRD se han unificado, lograron hacer una asamblea unitaria, todos, solo faltaron, me parece que 2 diputados o 3 diputados, todos, y en una votación democrática lo eligieron como vocero del bloque parlamentario, del bloque de diputados del PRD. Él tuvo esa capacidad de unificar el bloque del PRD que está haciendo oposición. Sin lugar a dudas, le vengo dando seguimiento y está cumpliendo con su papel frente a los grandes temas nacionales. Qué bueno, porque hace falta oposición en el país, porque eso es saludable para el sistema democrático de nuestro país, porque eso es saludable para la sociedad, el contrapeso democrático. Así que en la mesa de ideas encontradas, el licenciado Radamés González, diputado, vocero del bloque parlamentario del Partido Revolucionario Dominicano. Hay mucho más en Ideas Encontradas. Ideas Encontradas, gracias por estar con nosotros, gracias. Tal como habíamos anunciado en el segmento introductorio de este espacio, nos acompaña el diputado Radamés González, vocero del bloque parlamentario del Partido Revolucionario Dominicano. Recuerden que no tenemos, que el PRD no tiene senadores y que solo a nivel de Congreso pues actúan los diputados. Ese es el bloque parlamentario del Partido Revolucionario Dominicano. Tremenda responsabilidad en el entramado democrático del país, la que tienen estos legisladores del partido mayoritario. Y Radamés González ha ido trabajando esa reingeniería unificadora, bueno, acompañado por todo el bloque, justo es decirlo, por todo el bloque, con los diputados que hemos conversado, prácticamente con la mayoría, una actitud muy positiva en esa labor política. Le damos las buenas noches a Radamés González y acompañamos la buenas noches pues hablando interrogándolo del día agitado que vivió la Cámara de Diputados. Barrigol, Bonos, Loma Miranda, pero vamos a comenzar por la Barrigol, el contrato renovado y todo lo que se discutió allí, lo que se aprobó allí. Buenas noches, Radamés González. Buenas noches, hermano. Gracias por brindarme nueva vez esta oportunidad. Y igual que gracias a todo el pueblo que yo sé que es seguidor de este espacio cada noche. Radamés, el nuevo contrato con la Barrigol, dejando atrás, o un poco atrás, o mucho atrás, tú lo establecerás, el otro contrato, el firmado por Leonel Fernández, que entregó prácticamente los recursos naturales, el oro, a una multinacional. Y mira, en el día de ayer, el bloque de diputados discutió profundamente el tema de la renegociación del contrato de la Barrigol. Por muchísimas razones. Primero, porque hoy habemos diputados que participamos en el contrato anterior. Y entonces, de alguna manera, teníamos que hacer un ejercicio en el que el pueblo dominicano sintiera que aquella vez, de la misma manera que fue engañado el pueblo, fuimos engañados los legisladores, y me atrevo yo a decir que todo o casi todo y de todos los partidos. Porque es evidente que hubo una línea partidaria de todos los niveles al momento de la aprobación de aquel contrato. En el de ahora, nosotros los PRDistas, después de discutirlo, pensábamos en dos cosas. Primero, este contrato, a decir verdad, económicamente es mejor que el anterior. Y digo económicamente porque de inmediato a este gobierno le va a
comenzar a entrar recursos fruto de esa renegociación. Y ellos hicieron un cálculo de 2.000. Ya esos ríos tienden a contaminarse fruto de la extracción del oro y de los productos químicos que ellos utilizan. Eso traerá como consecuencia que si el río Yuna, por ejemplo, se contamina, tú sabes que se va a contaminar más de la mitad de la producción de arroz que hay en la República Dominicana. Sí. Entonces, en el contrato no había nada, absolutamente nada, que hacer con esto. Y por último, algo que nosotros también señalamos es que vincularon al contrato minero un contrato que no tiene que ver nada con minas, sino con producción de energía. Y le han establecido a la Barry la posibilidad Sí. de comprar energía donde quieran, como quieran, Sí. y eso necesariamente agregándole el hecho de que se ha establecido una planta que en San Pedro de Macorís, Quisqueya. Quisqueya, que va a producir unos 400 y tantos megas, Sí. pero a gas licuado. Sí. Eso traerá, perdón, a gas no, sino a full oil. A full oil, ok. Son de las plantas que más consumen. Entonces, en el año 16, en la misma fecha que se va Danilo, concluyen los contratos aquellos de los acuerdos de Madrid. Sí. Y la mayoría de las plantas que hay en existencia en la República Dominicana Sí.
llámese Boca Chica, Barahona, tendrán en ese tiempo que estar convertidas en carbón o en gas natural. Y la que se colocó ahora en San Pedro, que es para la Barri, no va a poder ser hecha ni a carbón ni a gas en ese tiempo. Y si se hiciera, el contrato dice que es responsabilidad del Estado Dominicano. ¿Qué quiero decir? Pero eso es grave. Que lo que el gobierno va a generar de recursos Sí. ahora se lo va a devolver a la Barri y sus socios en impuestos que va a dejar de cobrarle por combustible, por energía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además, en el momento que nosotros tengamos plantas de carbón en todo el país, Sí. y solo tengamos esa de Full Oil, ¿qué va a hacer la Barri? Si le hemos dicho que puede comprar a donde quiera, se va a desconectar de ahí y va a querer conectarse de las que son de gas, que le va a salir mucho más barato. ¿Qué va a tener que hacer el gobierno? Tener que volver a servir de subsidiario Sí. para que entonces esa planta le puedan vender la energía a la población en términos generales. O sea, es algo que jamás debieron vincularlo al contrato minero. Solo eso le implica al país mucho más que los ingresos que el país va a tener por concepto de la renegociación. Por eso nosotros, el bloque de diputados del PRD, propuso, porque como es una resolución, no teníamos la posibilidad de enmendar, ni mucho menos, sino aprobar o rechazar. Sí. Y que decíamos, para la población dominicana que no conoce nada de esto, cree probablemente que la renegociación del contrato es buena. Para los que como nosotros le hemos visto un poco, nos damos cuenta que es igual o peor que el anterior. Entonces, ¿qué propusimos los PRDistas? Que ese contrato se quedara sobre la mesa hasta tanto el Poder Ejecutivo pudiera enviar un adendum en el que estableciera claro qué va a suceder con el pasivo medioambiental en los alrededores de la Barri, qué va a suceder con esas familias dominicanas que viven alrededor de la Barri, y sobre todo que se desvinculara el contrato de energía del contrato minero. Que si la Barri quiere tener su planta, bueno, pues que tenga su planta, pero que haga un contrato de energía con el Estado Dominicano. No que en el mismo contrato minero se vincule un contrato de energía y se le dé la facilidad a la Barri de comprar la energía donde ellos quieran, como ellos quieran y al precio muchas veces que ellos quieran. Como hizo el gobierno ayer. Exactamente. Por eso es tan importante una oposición política activa, una oposición política movilizada para que estas cosas se conozcan. Yo decía, Radamés González, antes de conocer ese dato tan importante que tú le estás dando al país, cuando vi esto, la presencia de Danilo inaugurando la planta Quisqueya, dije, algún truco hay contra el país, utilizando un término muy popular, algún truco contra el país. Mírenlo ahí. Lo ha dicho Radamés González, vocero del bloque parlamentario del Partido Revolucionario Dominicano, que ayer defendieron el interés del país. Por eso es importante la oposición, aunque usted no sea PRDista, como ciudadano o ciudadana, para que defienda sus intereses. Hacemos una pausa, estamos conversando con el diputado Radamés González. Ideas Encontradas, gracias por estar con nosotros. Nuestro contertulio esta noche, el diputado Radamés González. Radamés, ¿qué papel jugaron los diputados del Partido Revolucionario Dominicano en el tema de Loma Miranda, la preservación de la vida, de la naturaleza, la preservación de algo tan fundamental para la República Dominicana? Hay que decir, antes de responderte esa pregunta, que el caso de la Barri fue a raíz de una solicitud
que había hecho la diputada, hoy vicevocera de los diputados del PRD de Bonao, solicitando a través de una resolución la renegociación del contrato de la Barry. Más adelante, el colega diputado también del PRD, Carlos Gabriel García, un papel sometió también otro proyecto de resolución, y lo que queremos decir con esto es que los diputados del PRD fueron los que llevaron la voz cantante en cuanto a la renegociación, en cuanto a la solicitud de renegociación del contrato de la Barry, hasta que el presidente de la República, bueno, pues se pronunció en esa dirección. Con relación a Loma Miranda, también hay que decir que fue un proyecto sometido por el diputado Elpidio Infante de La Vega, también PRDista, que fue firmado también por la colega Evangelina Sosa de Bonao, actual vicevocera, el diputado Hugo Núñez y otros diputados de la provincia de La Vega, básicamente. Pero Elpidio Infante estaba al frente El de Pido todas Infante, las luchas. Elpidio Infante se tomó eso para él. Para él, sí. Esa es la verdad. Y entonces es un papel que jugó el partido en esa dirección sumamente importante. En el día de ayer, a solicitud nuestra, como vocero al presidente de la Cámara, visto algunas de las cosas que se dan a lo interno del Congreso, ese proyecto estaba caminando de hacía un tiempo, había sido solicitado por mucha gente y la población, casi en términos generales, quería que de alguna manera nosotros actuáramos para proteger esa loma tan importante para el país. Y nada, después de algunas gestiones que hicimos, logramos que el proyecto fuera declarado de urgencia y que fuera aprobado en doble lectura consecutiva, y ahora pasará al Senado. Veremos a ver un Senado dominado por el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué hace con este proyecto? Nosotros aspiramos a que ellos coloquen el oído en el corazón del pueblo, sobre todo el pueblo de Bonao, el pueblo de La Vega, los pueblos de San Francisco y sus zonas aledañas, que son los que directamente, si esa loma en algún momento se explota, serán afectados. Ojalá que ellos coloquen, repito, el oído en el corazón de esos dominicanos y de todos los dominicanos que se han pronunciado en favor de que esta loma no se explote, para que ellos puedan decirle al país, como PLDistas, si están a favor o están en contra del medio ambiente. Como yo sé que ellos por lo menos quisieran decir que están a favor, entonces nosotros tenemos la esperanza de que este proyecto sea aprobado en el Senado de la República. Bonos soberanos también ayer. Claro, fue una agenda. 500 millones. Fue una agenda terrible. Mira, el presidente de la República y el gobierno dijo al principio que esos bonos no endeudaban al país, porque habían sido aprobados en el proyecto de presupuesto que cursa en este momento. Y entonces, en principio quisieron decir que esos bonos no estaban colocados. Digo, en el presupuesto del 2013, de este año. Correcto, sí. Okay. En el presupuesto se aprobaron $1.000 millones en bonos soberanos y 45.000 millones de pesos para ser colocados en la banca nacional. De esos, solo habían podido colocar hasta el mes de agosto, julio-agosto, alrededor de 28.000 millones. Los $1.000 millones fueron colocados en abril. Por eso, cuando el Fondo Monetario Internacional vino al país en esa fecha, decía que la economía había mejorado ligeramente fruto de la colocación de esos $1.000 millones de bonos. Entonces, ¿qué quería el gobierno? Que como no ha encontrado mercado para seguir colocando el restante entre 28.000 o 30.000 millones a los 45.000 millones que tiene en el presupuesto, ha querido hacer una reconversión y digamos que los 30.000 millones que colocaron, si tú le restas eso a los 45.000 que tiene el presupuesto que fue aprobado, le faltarían 15.000 millones de pesos. Como no han logrado colocarlo aquí, querían reconvertirlo, o es lo que van a hacer, reconvertirlo a dólares para colocarlo internacionalmente, y eso además crea mecanismos para que
la presión del dólar pueda disminuir. Para Pero mantener la básicamente, estabilidad pero es cambiaria. básicamente por lo primero, porque no han podido colocarlo en el Sí. país. Ahora, si usted multiplica 500 millones de dólares a la tasa de hoy, le va a dar más de 21 mil millones de pesos. Lo que quiere decir que el Estado Dominicano se va a beneficiar fuera del presupuesto con la aprobación de esos 500 millones con alrededor de entre 100 y 110 millones de dólares, que son el sobrante entre los pesos que decía el presupuesto que debía tener el gobierno y los 500 millones de dólares que en el día de ayer aprobó el Partido de la Liberación Dominicana, porque el bloque de diputados del PRD de manera unificada y monolítica votó contrario a que estos 500 millones de bonos fueran aprobados. Es decir, el bloque de diputados del PRD de manera unificada Así es. dijo, no, vamos a parar esta carrera de endeudamiento. Porque además, Juan Pablo, y yo quiero que el pueblo lo sepa, este gobierno ha tomado, al margen de esos 500, alrededor de 3.200 millones de dólares prestados. Pero este gobierno de un año, el de Danilo Medina, no el de Leonel. No, lo que va del año. ¿Cuánto? 3.200 millones. Y yo le pregunto al pueblo, a ti y a cualquiera, que me digan dónde este gobierno ha inaugurado una obra que cueste 10 millones de dólares. ¿Dónde? ¿En qué parte? En ninguna parte. Entonces, por eso los PRDistas entendíamos y seguimos entendiendo que este gobierno no necesita más dinero, no necesita más, pero además va a recibir por el contrato de la Barri alrededor de 350 millones de dólares de aquí a diciembre. Entonces, si no hace obra, si ni siquiera las escuelas la han hecho, si todo sigue igual, ¿para qué necesitan más dinero? Entonces, el voto del bloque de diputados del PRD con relación a esa carrera de endeudamiento ayer fue negativo. Negativo. Así es. Esa es la importancia de la oposición. Radamés González, huelga de médicos y médicas, de enfermeros, de enfermeras, de bioanalistas, de psicólogos, protesta hoy de los profesionales agrícolas, rueda de prensa de la Asociación Dominicana de Profesores, en fin, diferentes sectores sociales y laborales pidiendo aumento salarial porque dicen que el costo de la vida los ha estrangulado. Llega el proyecto de presupuesto 2014, la postura del bloque parlamentario del PRD ante estos reclamos en el país. Fíjate, la huelga que inició hace 2 días, inició siendo una huelga de médicos. Finalmente va a terminar como una huelga del sector salud completo. O sea, todo el mundo se ha sumado. ¿Y por qué? Porque los funcionarios de este gobierno le mintieron a esas personas cuando le dijeron que en el presupuesto del año que viene iba a haber una partida para aumento salarial. Y no se contempló. Al no contemplarse, evidentemente que ellos, antes que se apruebe el presupuesto, están en la obligación de hacer algún esfuerzo para que esto se logre. Colocamos un punto, pero va a ser un punto y seguido luego de la pausa. Estamos conversando con el diputado Radamés González. Ideas encontradas, gracias por estar con nosotros. Un abrazo al amigo Miguel Linares, amigo, compañero y hermano Miguel Linares, un colaborador de estas Ideas Encontradas, que te manda saludos, Radamés, y dice que son más, que la tasa actual del dólar es mucho más el cálculo. Pero nos quedamos, para no desviarnos, en el tema del presupuesto y de los reclamos que ustedes, los diputados del PRD, ven como correctos estos reclamos, que no están contemplados en el presupuesto del 14. Correcto. Mira, hoy el sector agropecuario ligeramente
todavía nosotros no tenemos el presupuesto. Ok. Porque llegó al Senado y entonces es algo de este tamaño y entonces eso toma tiempo para el Senado reproducirlo o el propio gobierno y entonces Sí, enviarlo a cada uno de los legisladores. Sin embargo, así rápidamente nosotros pudimos ver algunos detalles de partidas de algunas instituciones del Estado. Al Ministerio de Agricultura, al sector agropecuario, que se supone debieron aumentar la partida, le rebajaron 4.000 millones aproximadamente. Es cierto. 4.000 millones. Y yo te pregunto, con las tantas necesidades que tiene ese sector aquí, ¿de qué manera nosotros podemos ser competitivos? Ni siquiera cómo vamos a poder producir para el consumo interno, si nosotros, en vez de fortalecer ese sector, lo que hacemos es que lo disminuimos. ¿Y las visitas de Danilo al campo? Entonces, fíjate lo que es un gobierno centralista. Entonces, le aumenta a la presidencia de la República. Sí. ¿Por qué? Tú sabes que el gobierno o el presidente de la República ha decidido salir los domingos a hacer campaña de imagen a los pueblos. Sí, la visita y a los sorpresa. campos, correcto. Y en esa visita sorpresa va y ofrece millones y millones de pesos a infelices que luego cuando van al banco a buscar lo que el presidente le prometió, no pueden acceder a ello porque los bancos o donde él lo manda, le exigen los mismos requisitos que te exigen a ti para ir a buscar un préstamo al banco. Entonces, ese dinero necesariamente tiene que estar vinculado con el Ministerio de Agricultura, ya sea en el Banco Agrícola, pero vinculado al Ministerio de Agricultura. Entonces, ¿qué hacen? En este presupuesto le sacan 4.000 millones al sector agropecuario y entonces le aumentan aproximadamente eso a la presidencia de la República. Yo que no soy muy experto, pero como me dijo un profesor, tampoco soy muy bruto. Todo parece indicar que hoy que el gobierno ha prometido más de 3.000 millones de pesos en esos recorridos que hace y solamente ha podido entregar 300, me huele a que para el próximo año el presidente de la República querrá estar manejando esa partida de manera directa por la presidencia de la República. Yo no sé si me estoy adelantando, pero te repito, yo no soy muy inteligente, pero tampoco soy tan, ¿verdad? Tan despistado. Exactamente, para no entender que la rebaja considerable al Ministerio de Agricultura y esa misma colocada a la presidencia de la República, me huele a que pudiera hacer eso. Con el sector educación, todo el mundo le tiene como miedo a hablar de ese sector. Mire, el gobierno le dio el 4% y eso lo valoramos de manera positiva. Ahora yo te pregunto, y le pregunto al pueblo, ¿qué ha pasado con el 4% de este presupuesto? Que estamos ya en octubre y no se ha ejecutado ni la mitad del 4%, ni la mitad del 4%. Gravísimo. ¿Qué va a pasar? Gravísimo. Y otros se han ejecutado porque se han dado cheques a contratistas que andan, si son serios, andan con el cheque al hombro. O lo tienen depositado en una cuenta. Porque tienen los cheques de avance de obra y entonces no tienen el terreno donde construir la escuela. Entonces, ya eso, ese dinero que salió, ya se cuenta como que es un dinero que se ha invertido. Sí. Y no se ha invertido. Porque todavía este gobierno no ha inaugurado 100 escuelas en este año. 100 no ha inaugurado. Gravísimo. 100. Entonces, yo creo que, Pero lamentablemente... Sobre los reclamos. Es que o sea, la postura que tú entiendes, que tú puedes adelantar como vocero de los diputados del PRD, los reclamos laborales, frente al costo de la vida. Claro que necesariamente habrá que producirse. El papel que ustedes van a más jugar. que eso tendrá que producirse. Y nosotros siempre vamos a estar al lado de la población. Y nosotros vamos a estar al lado de los médicos porque se merecen un aumento de sueldo. El sector agropecuario se merece un aumento de sueldo. La gente se está cayendo muerta de necesidad. Óyeme, hay que caminar por los barrios. Este gobierno no ha hecho nada, absolutamente nada. El costo de la vida, mucho más caro. Los apagones, ni hablar. El combustible,
por la nube, la inseguridad peor. Y este presidente ha recibido en el año y 2 meses que tiene más dinero que cualquier presidente de la República en ese mismo espacio de tiempo. Más que todos. Y yo me pregunto y le pregunto, ¿qué puede exhibir el presidente de la República que haya hecho en beneficio del pueblo dominicano que no sea que está más cerca en términos físicos de la población dominicana? Más nada. Radamés, antes de terminar el programa, quiero hacer acuse de recibo, primero de una invitación que nos hace un centro de estudios políticos que auspicia nuestro compañero y amigo Luis Abinader para una actividad que tiene este viernes sobre seguridad ciudadana. Qué bueno que Luis Abinader está impulsando desde este centro de estudios políticos este tipo de actividad. Eso es una forma correcta de aportarle al país y de hacer política. Van a participar 4 expertos en esa actividad durante todo el viernes. Gracias a Jorgito Taveras, que es el coordinador de prensa, Jorgito Taveras, de la oficina de Luis Abinader. Esta actividad el próximo viernes. Y además acusar recibo de la campaña del doctor Alejandro Pichardo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, un documento que conoceremos mañana, de más de casi 300 firmas de profesores y profesoras, y un estudio que nos envía la campaña de Alejandro Pichardo al rector de la UAS, que lo coloca en estos momentos en el primer lugar en las aspiraciones a rector de la UAS, Alejandro Pichardo. Mañana hablaremos de ese documento. Gracias, Radamés, por estar con nosotros, y ya la próxima semana ustedes pues tienen una actividad con los diputados con relación al tema del presupuesto. Estamos contratando a algunos amigos economistas del partido para que junto a los diputados discutamos el tema del presupuesto. Radamés González, diputado, vocero del bloque parlamentario del Partido Revolucionario Dominicano. El tema del PRD, en tu próxima visita a Ideas Encontradas. Bien. Hasta mañana.